Un saludo para todos los que escuchan. Revista Inusual. Es una chimba que tengan un nombre en español. Un gran saludo y un abrazo a toda la gente de Inusual. Hola inusuales, les damos la bienvenida a esta nueva serie de podcasts. Durante estos podcasts me estarán acompañando Irene, filóloga clásica y estudiante de literatura de la Universidad Nacional, y Pavel, filósofo y escritor. Antes de empezar a meternos como tal en el tema, quiero que Irene nos des una abrebocas de lo que vamos a hablar a lo largo de esta serie de podcasts. Hola, claro que sí. Hola Pavel y hola Mónica. Bueno, durante estos podcasts la idea es que podamos hablar sobre literatura particularmente, pero la literatura vista a partir de un personaje en particular, ¿no? El personaje del extranjero. Me gustaría que los tres discutiéramos un poco sobre esa figura y cómo es un personaje o un elemento que está presente en muchas narraciones y qué es lo que desencadena pues una serie de historias que se empiezan a repetir pues a lo largo de la historia. Entonces sí, me gustaría compartir eso. Entonces te pregunto ahora, Pavel, para ti, ¿qué es el extranjero? O sea, ¿quién es el extranjero? Bueno, un saludo para ustedes, de verdad que gracias por la compañía, para todos los oyentes de estos espacios. Creo que son muy importantes porque empiezan a estimular el ejercicio de la conversación como una forma también de masificación, digamos, de ciertas líneas de conocimiento y sobre todo de perspectivas. Ese elemento tan caro, el perspectivismo, que facilita pedagógica y conceptualmente pues hablar de muchas cosas. Bueno, el tema del extranjero creo que es una idea muy interesante porque precisamente la figura de extranjería radica en cierta condición narrativa, ya lo decía Irene, y es como a partir de la historia, a partir de la literatura, a partir de muchas consideraciones sobre la alteridad, sobre el otro, sobre la subjetividad, sobre la cultura, pues también nos empieza a generar esa idea de extranjero. Yo creo que el extranjero termina siendo una discusión extraterritorial para convertirse precisamente en esa percepción, recepción y también, digamos, de alguna forma trato que le damos a lo que es diferente y más que diferente, extraño, ¿sí? Es decir, cómo nos salimos del status quo, cómo nos salimos de ciertas consideraciones muy personales para empezar a abordar la extrañeza y cómo abordamos esa extrañeza a partir de, bueno, muchos paradigmas culturales y sociales que cada quien tenemos. Irene, para ti la misma pregunta. ¿Qué es ser extranjero? Bueno, yo creo que inicialmente me queda difícil desligarme de la idea de que un extranjero no es alguien que sale del lugar de donde es, ¿no? Del lugar al que pertenece. Pero también creo que hay un desplazamiento en el significado de esa idea del extranjero, que no solo se limita a ser alguien que por cualquier razón se mueve de un espacio territorial, sino también una persona que sufre un desplazamiento, sufrir digamos que no en un sentido negativo, sino de cualquier tipo, sufre un desplazamiento frente a la manera en la que tiene de percibir la realidad y la cultura. Es alguien que toma una distancia o que es distante a una cultura y que como a partir de ese distanciamiento tiene que tomar unas decisiones en donde tiene que enfrentarse a algo distinto y que eso lo lleva a reconocer una diferencia, pero también a reconocerse a sí mismo como un sujeto que está construido a partir de unos discursos que son diferentes, ¿no? O sea, ser extranjero es reconocer la diferencia y vivir la diferencia desde una experiencia del autoconocimiento. Yo diría que hay una cercanía semántica y también, digamos, contextual y además lingüística entre extraño y extranjero. Es decir, no creo que sea una neta casualidad, habría que urdir más en la etimología, pero sí creo que lo extranjero es lo extraño. Ahora, lo extranjero es aquel que llega como extraño a donde algunos tienen un circunloquio, alguna discusión, algunos elementos simbólicos que los identifican. Entonces, es aquel que llega como el extraño, digamos desde otro lugar, no solo como topos, sino también como idea, ¿sí? Que llega a otro sector y de alguna forma es ese sujeto que te tiene que suscribir o puede suscribir ideas y de alguna forma se convierte en un agente creativo. O sea, yo creo que lo extranjero cumple con esa condición, la extrañeza también como un insumo de creatividad. Sí, yo estoy de acuerdo con Pavel en eso de cómo
la extrañeza sí te lleva, te moviliza a ser creativo y a transformar, ser transformador de la realidad, porque implica que tú puedas prestar lo que tú eres frente a algo que no conoces. Y cómo en esa conjunción aparece algo nuevo, que te permite a ti, digamos que conocer algo nuevo, pero también, digamos que crear y ofrecer otras posibilidades para las personas que están cerca. Como el otro también, o sea, el otro que está adaptado a esa realidad que para ti es desconocida, termina siendo un extranjero ante lo que tú tienes por ofrecer a esa posibilidad que él te da. Entonces entiendo que según estos postulados el extranjero no es la persona que llega a una tierra nueva, o sea, no se encierra solo en el territorio, sino es una manera de ver las costumbres y el entorno social en el que se desenvuelve, ¿correcto? Sí, de alguna forma el extranjero, porque lo que hicieron es muy interesante. También para el local, hablando de términos territoriales, quien llega de otro territorio, ese local es un extranjero. Sí, porque también tiene extrañeza. O sea, es un extranjero para su propia cosmovisión del mundo, para su propia construcción arquetipal y cultural. Entonces, ese tema del extranjero es una oda a la diferencia, ¿sí? Es una oda en el sentido pues, que hay que tomarlo desde una acepción positiva. Es decir, como el extranjero no lo podemos asumir en la extrañeza negativa del que no comparte conmigo, sino el que me puede significar un tema de apertura, un tema de nuevos conocimientos. Y eso está muy marcado en la literatura clásica. El tema de los viajes, el tema de conocer nuevas culturas, el tema de las interacciones, todo este elemento tiene que ver con cómo acrecentamos una visión más cosmopolita, más amplia, más diversa de nuestra humanidad y nuestras culturas a partir de ese contacto positivo con el otro. Sí, y digamos que a eso me gustaría añadir esta idea de cómo un elemento externo es lo que me permite ver lo que hay adentro. Es como ver a otra persona que se diferencia de mí, es lo que me permite reconocerme a mí misma como un sujeto. Y con unas particularidades, digamos que específicas. Yo puedo saber quién soy porque me estoy comparando con alguien más. Y con eso lo reconozco a él, pero también me doy a mí un lugar y me caracterizo. O sea, logro tener una narrativa de mí mismo frente a alguien que no soy yo. Permite ver que hay cosas mucho más allá de las aristas, algo que desborda la subjetividad, que es muy cara pues a esa condición pues de tratar de reconocer la consecución del deseo, del egoísmo, de la naturaleza, de los estados de confort, ¿sí? Romper el estado de confort siempre va a ser, pues muy usarse de la filosofía martillazos, ¿no? Martillar esas barreras que me impiden ver lo otro. Yo creo que eso es lo más interesante de la extrañeza, de lo extranjero y sobre todo de cómo podemos no solo apropiar, o sea, no apropiar en sentido de unificar o de alguna forma homogeneizar esa extrañeza con lo que yo planteo, sino cómo también yo me puedo permearme de esa extrañeza, ¿no? Cómo puedo crecer. Y yo creo que eso en la literatura, ahorita que hablemos del tema, de muchas novelas, de muchos viajes, de muchos contactos culturales, de muchos aprendizajes, eso no solo tiene una función narrativa, sino evidentemente también una función de construcción social. Me intriga saber si ustedes en algún punto se han sentido extranjeros, o sea, que me cuenten anécdotas de en qué momentos de su vida ustedes han sentido como extranjeros, por seguir la misma línea de pensamiento. Bueno, en mi caso no tiene que ver con un asunto territorial, como mencionaba inicialmente, de lo que podía ser un extranjero, sino ha sido algo más sobre la sensación de cómo tenido que adaptarme a contextos específicos, de cambios de colegio. Yo estudié como en 12 colegios, 10 colegios, algo así, y es sentir que llegas a un lugar al que no perteneces y tienes que buscar la forma de adaptarte para sobrevivir. O sea, es una cosa de supervivencia. También, digamos que mis papás viajaban un montón, yo tenía que vivir con una tía, y la forma en la que mi tía concebía como la vida y la forma en la que uno debía comportarse era muy distinta a la que se tenía en mi casa. Entonces también era como reconocer qué era qué cosas funcionaban en ese lugar y cómo yo tenía que acomodar mi ser sin dejar de ser yo para poder vivir tranquilamente en un espacio que claramente no era mío.
que era de otra persona. O sea, cómo llegar, respetar unos espacios, pero también respetarme a mí, ¿no? O sea, seguir siendo yo, seguir teniendo las uñas sucias, así a mi tía eso le pareciera horrible, o los zapatos cochinos, porque me encantaba meterme en los charcos, y a ella pues eso le parecía que no era lo correcto, o sea, eso no era lo aceptable. O sea, cómo lidiar con ambas cosas, ¿no? Porque creo que parte de ser extranjero es eso, es como encontrar el equilibrio en donde tú no llegues a irrumpir en un espacio que ya está habitado y que tiene unos rituales de otra persona, y cómo tú puedes conjugar tus rituales con esa otra persona sin que esa persona se sienta perturbada. Y es una negociación muy difícil, que digamos que en mi caso, por ejemplo, con mi tía fue como algo más complejo de llegar, pero que al final pues hace parte como de un ejercicio creativo, como decía Pavel. Y es que hay elementos, por ejemplo, en la literatura, en el caso del extranjero de Camus, donde en ningún momento él habla de una transición de un país a otro. Sí, es decir, la sola lógica de ser absurdista, por ejemplo, me mataron a mi madre o ha muerto mi madre, y que simplemente él no tenga esa reacción que todos esperan que tenga. Es una condición, es una reacción frente a la extrañeza que extraña a otros, y es ser extranjero en su propio cuerpo, ¿no? De alguna forma, ser extranjero en su propio cuerpo es no solo un problema territorial, ni un problema eminentemente cultural en su expresión más abstracta, sino que tiene que ver con cuáles son las reacciones que esperan los otros de mí, cómo reacciono yo, y cómo esa empatía o disonancia que exista con ese entorno me pueda volver un extraño ante ellos. Y yo creo que lo que pueda relacionar lo extranjero con lo extraño es siempre importante para, por ejemplo, no solo pensar los problemas migratorios, no solo pensar los problemas territoriales, no solo pensar los problemas culturales, sino que el problema se puede reducir a una arista mucho más pequeña. ¿Cómo abordo yo a los otros? O sea, ¿cómo abordo yo al que no piensa igual a mí? ¿Cómo me relaciono yo con aquel que tiene un disenso en mis conceptos? ¿Sí? ¿Cómo podemos superar esa extrañeza en función de un actor creativo? Y yo creo que tratar de entender que hay un reto grande, muy grande, en el tema de superar mi subjetividad como un rasero del control o de la construcción de la totalidad de la sociedad, eso sería muy interesante. Entonces yo creo que superar el extranjero como una extrañeza negativa, sino convertirlo al extranjero como un extraño positivo en tanto apertura de caminos, nos aportaría como sociedad en términos de integración, de desarrollo, de interacción cultural, de conocimiento. Sería un tema muy bonito, o sea, desacralizar la idea negativa de la extranjería. ¿Sí? El extraño no es un sinónimo de negativo. El extraño, el extranjero, puede ser en muchos temas una clave muy positiva en la construcción colectiva de los sujetos. Sí, yo también con lo que decía Pavel, pensaba que el ser extranjero tiene que ver con no sentir valga la redundancia, no tener un sentido de pertenencia frente a las cosas, ¿no? Y que ese no sentido de pertenencia también sea legítimo y válido, y que a uno le permita explorar otras cosas sobre lo que uno es y la manera, ahí sí como particular, que tiene de ver la misma sociedad en la que se desenvuelve. Yo creería que entonces lo que dejamos como un precedente es que el concepto de extranjería tiene que ir en clave positiva. O sea, no podemos seguir enajenando la extrañeza como algo negativo, porque eso de alguna forma nos va a reducir bastante. Entonces es como resemantizar la extrañeza y lo extranjero como algo, como una apertura de caminos, mucho más que pues como unos límites, como unas paredes. Sí, y bueno, como a modo de cierre, también me gustaría decir con esto que mencionaba Pavel de lo positivo del extranjero, como al final muchas culturas terminan nutriéndose desde los extranjeros. O sea, los romanos, lo pienso en el teatro, en la comedia, como ellos terminan bebiendo desde extranjeros, y de extranjeros puros que eran esclavos, que llegaron a hacer un aporte cultural, que es lo que le dio pues toda la grandeza a Roma y al Imperio Romano, y que ha llegado hasta nuestros días. O sea, hemos bebido de ese intercambio cultural que se ha dado a partir de extranjeros que interactúan constantemente. Es interesante porque precisamente tras la caída del Imperio Romano, otros extranjeros definieron los paradigmas futuros de sociedad. O sea, esta relación como siempre puede ser un elemento de construcción. Bueno, Mónica, yo creo que con esto dejamos para el futuro. Sí, con esta parte vamos a cerrar, bueno, no a cerrar, sino como hacer un pequeño corte para que en la siguiente parte de este podcast estemos hablando del extranjero y cómo esta figura de extranjero se vincula con la literatura. Entonces eso sería todo por el momento. Muchísimas Vale, gracias. gracias. Un saludo a todos los que escuchan estos espacios.
Estén pendientes de todas nuestras redes sociales para que sepan cuándo subimos más de esta serie. Muchas gracias a todos por estar conectados con Inusual y espero que disfruten todo lo nuevo que se viene con Incast. Y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao, Inusuales. Este podcast fue realizado por el equipo de la revista Inusual con apoyo de Incubo, Corporación Inusual para la Cultura y el Desarrollo Social.